Buenos días. Hoy nos acompaña la maestra Luz Helena González, secretaria de Energía, el maestro Andrés Layuz, que es director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y Ernestina Godoy, consejera jurídica del Gobierno de México. Adelante, por favor. Y Miguel Elorza, que es el coordinador de Infodemia, el detector de mentiras. El día de hoy vamos a firmar aquí en la conferencia, en la Mañanera del Pueblo, el decreto que le devuelve a Pemex y CFE al pueblo de México. El día de ayer fue declarada constitucional esta reforma, pasó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos, y ayer nos la envía nuevamente el Congreso una vez que la ha declarado constitucional para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que en una parte muy importante le devuelve al pueblo, primero le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 privatizaron, porque al convertir a Pemex y a CFE en empresas productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas. Y por otro lado, la capacidad del Estado de nuevo de operar los trenes de pasajeros particularmente. Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy y por eso le hemos pedido a Andrés y a Luz Helena que nos platiquen de qué se tratan estas reformas para que las conozcan todos y todas, y Ernestina pues también como consejera jurídica como parte de ello. Esa es la esencia de la conferencia del día de hoy. También vamos a enviar hoy a la Cámara de Diputados la ley orgánica, el cambio a la ley orgánica del Gobierno de México. Ahí se incluye la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará funcionando a partir del 1 de enero del 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que también estará operando a partir del 1 de enero del 2025, y la Agencia de Transformación Digital, que va a ayudarnos a simplificar todos los trámites, a digitalizarlos, y también va a estar encargada de todo el área de satélites que antes estaban dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y además disminuimos todavía más el costo del gobierno al pueblo. Hay una reducción de poco más del 5% adicional como parte de la política de austeridad republicana. Comparado con el 2018 es como entre 15 y 20%, están haciendo el cálculo comparado con 2018, es decir, el presidente López Obrador ya había disminuido los costos del gobierno y ahora los disminuimos todavía 5% más, quitando duplicidad de funciones que todavía existían en distintas secretarías. Entonces, aunque se crean estas nuevas 3 áreas, disminuye todavía más el costo del gobierno al pueblo de México. Como decía Juárez, no puede haber gobierno rico. Con permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y todos. Les voy a presentar las implicaciones de la reforma constitucional en materia ferroviaria, que fue ya aprobada por ambas cámaras y por 2/3 partes de los congresos locales. Es decir, ya es una reforma constitucional, ya es parte del texto constitucional. Para recapitular y poner un poco en contexto cuál es el origen y el objetivo de esta reforma, recordamos que se creó Ferrocarriles Nacionales de México a principios del siglo XX, pero fue en 1937
cuando el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, nacionalizó los ferrocarriles. Esto implicó que durante la mayor parte del siglo XX operara como empresa pública Ferrocarriles Nacionales, tanto los servicios de carga, pero sobre todo los servicios de pasajeros. A partir de 1995 inició un proceso de privatización que provocó que hubiera un predominio en las vías férreas del país, una red extensa, el servicio de carga y que no hubiera servicios de pasajeros, los servicios de carga operados por empresas privadas a partir de concesiones. Sin embargo, a partir del año 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con la construcción del Tren Maya y puesta en servicio, con la reactivación y renovación del tren del Istmo de Tehuantepec y puesta en servicio de un servicio de pasajeros y, por supuesto, el tren El Insurgente México-Toluca. A partir de 2003 se declaró como un área prioritaria, de 2023, perdón, se declaró como un área prioritaria el transporte ferroviario de pasajeros. Y ahora en 2024 esto queda establecido en la reforma al artículo 28 constitucional, de tal forma que el Estado recupera la posibilidad de operar trenes en las vías férreas del país y darle prioridad a los trenes de pasajero en específico. La que sigue, por favor. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum continuará y se acelerará el regreso de los trenes de pasajeros. Se tiene como objetivo en esta administración, en los siguientes años, construir 3,000 kilómetros de vías férreas que permitan operar trenes de pasajeros y también se tiene como una prioridad fortalecer el servicio de carga de trenes. ¿Qué sigue, por favor? En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando regresaron los trenes de pasajero y para poder operar las 2,240 kilómetros de vía que se pusieron en servicio de pasajeros, se crearon 3 empresas públicas operadoras de trenes. La empresa Tren Maya, la empresa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con Banobras El Insurgente, la operación también es pública en el México-Toluca. ¿Sigue? Por favor. ¿Qué es lo importante de la reforma constitucional y cómo quedó el texto? El 29 de octubre de 2024, 2/3 partes de los congresos en las entidades federativas aprobaron la reforma, lo que incorpora al texto constitucional lo siguiente: la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros y para ello el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares en su caso. La que sigue, por favor. El objeto de la reforma es impulsar desde el Estado los servicios de trenes de pasajeros y esto implica la reducción en el tiempo de recorrido, mayor seguridad, mejor calidad de vida, una reducción en la huella de carbono, más eficiente que otros modos de transporte, y la prestación de servicio a comunidades que quedaron aisladas precisamente en el proceso de privatización porque estaban conectadas con trenes de pasajeros que dejaron de operar. La que sigue, por favor. También vale la pena recordar que ya iniciaron los estudios de 3 proyectos férreos en esta administración. El primero es el México-Pachuca, en donde las personas que actualmente hacen un recorrido de la Ciudad de México a Pachuca tendrán un ahorro de alrededor de 25% de su tiempo de viaje, con 1 hora 20 minutos. En el caso de México-Querétaro, donde también ya se iniciaron los estudios en acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ahorro en tiempo para quienes cotidianamente hacen el viaje será de alrededor de 40%. Y también se iniciaron ya los estudios para que el Tren Maya tenga también la operación de un servicio de carga. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos.
Como señala la presidenta, el día de ayer concluyó el proceso legislativo, la primera, por favor, el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano, que inició el 5 de febrero de este año, tras 10 meses, aprobación en ambas cámaras y aprobación en la mayoría de los estados de la República. Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo, porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido. La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas, y con eso se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos. La que sigue, por favor. ¿Qué significó la reforma del 2013? La reforma mal llamada reforma energética, porque realmente lo que ocasionó fue el desmembramiento de las empresas públicas del Estado, de las empresas de todos los mexicanos. Pasaron de ser empresas productivas, que se les llamaron productivas, pero en realidad lo que ocasionaron es que se convirtieran en empresas privadas que competían entre sí y que estaban regidas por el derecho mercantil, no por el derecho público para proveer servicios públicos. Es decir, algo que era un recurso estratégico del país y que era base de la soberanía nacional y la soberanía energética, se convirtió en una mercancía común y corriente, dejando de ser un recurso estratégico. Con esta reforma, lo que se está haciendo, lo que se logró es regresarle al pueblo de México a estas empresas. Se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público como empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? Que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo, CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación, y por otro lado nos permite retomar la planeación, de la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió, y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. Básicamente estos son los puntos de la reforma. Estamos muy felices porque el día de hoy se firma este acuerdo que le regresa al pueblo de México 2 empresas que son fundamentales para el desarrollo de las regiones y para el Estas reformas plantean, son 180 días, ¿verdad? En el caso particularmente de las empresas energéticas, para poder modificar principalmente la ley de Pemex, la ley de Comisión Federal, la ley de la industria eléctrica y otras leyes que fueron también parte de la modificación de la reforma del 2013. Ya tiene tiempo la Secretaría de Energía con Pemex y CFE trabajando estas leyes,
Y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada, es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza en las leyes secundarias. Entonces, esta es la siguiente parte, pero hoy revertimos una buena parte de la reforma del 2013 y Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos. De la energía, vamos a poner el caso de la electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Muchas de las plantas de CFE, incluso lo dijo aquí el presidente López Obrador muchas veces, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, que son de las primeras plantas que hubo en nuestro país, que incluso fueron sujetas a nacionalización con López Mateos, son empresas que generan energía limpia. ¿Qué quiere decir energía limpia y no limpia? Digamos que la que contamina son las plantas que producen principalmente con hidrocarburos. Las que más contaminan son de carbón, después las de combustóleo, luego las de diésel. Y las hidroeléctricas, pues en realidad es una turbina que se mueve que no quema nada. Las termoeléctricas queman carbón, queman combustóleo, queman diésel, queman combustibles. Al quemar un combustible, pues genera gases, que muchos de esos gases son contaminantes. Pero una turbina hidroeléctrica pues no quema nada, es la caída del agua lo que genera la electricidad. Pues esas plantas de generación son de energía limpia, pero con la reforma del 2013 no las consideraban energía limpia. La única energía limpia que se consideraba era la solar y la eólica, que en general eran privadas. Y esas tenían la preponderancia para generar todo cuando quisieran. Nada más que esas plantas tienen un problema, que es que generan cuando hay viento o generan cuando hay sol. Cuando no hay viento, pues no generan. Cuando hay sol, no generan. Requieren una base de generación, un respaldo se llama. Pero no permitían o no le daban la alternativa a que las hidroeléctricas entraran a generar. Ahora, con esta reforma constitucional, a CFE le dan la posibilidad de que estas plantas entren y que SENACE, que es el que hace ese despacho, diga, no, primero las hidroeléctricas, en función de distintas situaciones técnicas que determinan quién entra a generar. Ahora imagínense ustedes tener una planta hidroeléctrica parada porque SENACE te dice no puedes generar porque le doy preponderancia a otras. Pues representa costos para CFE porque de todas maneras ahí hay trabajadores, ahí se pagan muchas cosas. Entonces ahora a CFE se le da la posibilidad de que entre a generar. Vamos a calcular exactamente el monto de recursos de lo que esto significa y al mismo tiempo va a haber nuevas plantas, algunas que se construyeron en la administración anterior del presidente López Obrador, que nos va a tocar inaugurarlas, muchas de ellas de gas natural, y otras que vamos también a construir de fuentes renovables de energía y un espacio que es el 46% para que generen los privados. ¿Cuántas nuevas plantas serían?
Ya vamos a presentar el próximo miércoles el Plan Nacional de Energía para Electricidad. Adelante. El miércoles lo presentamos, próximo miércoles. El Plan Nacional de Energía para el caso eléctrico, y al siguiente miércoles vamos a presentar para Pemex. Pemex también se está haciendo un trabajo muy importante y todas las leyes secundarias que van a derivar van a ayudar a fortalecer a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad para el bien de todas y de todos. Incluso no es solo de los habitantes que viven más aislados o de la ciudadanía, no solo el usuario residencial, nosotros que consumimos en nuestras casas, sino para las empresas. Esta reforma es fundamental para el desarrollo nacional, es un eje estratégico. ¿Cuántos empleos vamos a generar en total, recuerdas? Son, sin mal no recuerdo, son alrededor de 600,000 empleos que se van a generar con los trenes. En este sexenio. En el 2025 vamos a iniciar con el México-Pachuca, bueno, se va a terminar el México-AIFA, que ya también vamos a explicarles algunas situaciones de este tren, y luego el AIFA-Pachuca, y después el México-Querétaro. Entonces, esos son los que vamos a iniciar el próximo año. Ya se están haciendo los estudios y la construcción formal empieza en abril. Además, vamos a hacer el Tren Maya de carga y vamos a hacer la línea K del interoceánico. Entonces, es una generación de empleo, pues por lo menos de unos 300,000 empleos, además de toda la vivienda social, que por cada vivienda se estima que se generan 4 empleos. Entonces, la obra pública genera empleo y eso potencia también la inversión privada. Sabemos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancagua, ¿sí es así? Hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó,
les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos, a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice: la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé, más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice: y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes. Pero el asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir: se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es: les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. ¿Sí se dan cuenta de la magnitud? O sea, 8 Entonces, personas. yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional,
o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Pues por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, aquí un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados. Bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitucional. Bien. Eso le corresponde al Senado de la República, no me corresponde a mí. Dijo que no les iban a aceptar la renuncia, Gerardo Fernández. Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este documento que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Entonces, vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa. Entonces, hay que, por supuesto que hay expertos constitucionalistas, pero también cualquier ciudadano o ciudadana puede leer la Constitución y puede saber cuáles son los alcances del Poder Judicial. Nuestro sistema democrático, desde la Constitución de 1824, establece, como en muchos países del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cada uno le corresponde una tarea, una función en nuestro sistema democrático republicano. En ningún lugar del mundo el judicial legisla.
Digo, pueden hacer, ¿cómo le llaman? Cuando hay resoluciones que tienen impactos. Jurisprudencia, puede haber jurisprudencia en ese sentido, sí, pero cambiar la Constitución desde el Poder Judicial, en el marco de nuestra Constitución. Entonces, podemos traer, si gustan, mañana, el viernes, bueno, el viernes no sé si va a haber mañanera, pero la próxima semana a abogados constitucionalistas que nos digan cuál es su opinión. A todos y a todas, nos vemos mañana. ¿Perdón? Aquí voy a estar. Sí. Más tarde vamos a la ofrenda que se puso aquí en Palacio Nacional para que, a ver si la pueden llevar en el momento que esté. Sí. En la tardecita, creo que a las 3 me dijeron que iba a estar lista. Sí. Sí, voy a recibir a la gente a las 11. Sí. Darle seguimiento a los temas que tenían con el presidente. Gracias a todos y a todas. Gracias.